continuación vamos a tratar de hacer una lectura del trabajo presentado en la Pontificia Universidad Javeriana titulado Metodología para la evaluación del riesgo en corredores viales por los estudiantes César Eduardo Sánchez Calderón y Luis Fernando Urrego Hoyos bajo la dirección del profesor Carlos Eduardo Rodríguez Pineda en el año 2011. Este trabajo tuvo como jurados a los ingenieros Flavio Soler Sierra y Freddy Alberto Reyes Lascano. El resumen pues plantea que a partir del conocimiento que se tiene sobre la incidencia de la lluvia en procesos de remoción en masa y el auge actual en la concepción y construcción de proyectos de carreteras y dada la importancia de estas en la economía nacional, se hace necesario conocer con anterioridad a la ejecución de estos proyectos y durante la operación de los mismos los riesgos ante procesos de remoción en masa generados por lluvias, a los que está expuesta la infraestructura. En el estudio se presenta una metodología que permite a los administradores o propietarios de proyectos de infraestructura vial evaluar el riesgo en este tipo de procesos. El contenido nos plantea entonces unas definiciones, unos factores que definen la estabilidad de taludes, el estado del conocimiento, antecedentes en cuanto a susceptibilidad y amenaza, lluvia como detonante de deslizamientos, vulnerabilidad y riesgo por deslizamientos. Y haremos énfasis en la metodología, cómo se define la amenaza, la susceptibilidad, la geomorfología, geología ambiental, matriz de susceptibilidad, rangos de susceptibilidad, los detonantes, deslizamientos superficiales y profundos, la matriz de amenaza por deslizamientos superficiales y profundos, la vulnerabilidad, elementos expuestos, patrones de daño, costos, el riesgo cualitativo y cuantitativo, los resultados, la guía metodológica para la evaluación de riesgo en corredores viales, aplicación de la guía metodológica mediante la elaboración de los mapas de susceptibilidad, el detonante, el mapa de amenaza, el mapa de vulnerabilidad y el cálculo de costos y de riesgos. Una discusión, unas conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Entonces, pues hay unos antecedentes aquí en la introducción que nos muestran que en Colombia el Estado en materia de infraestructura vial representa poco menos del 1% del PIB, lo que constituye una cifra muy baja, inclusive al compararla con otros países de la región. Pero también se tiene más adelante que de acuerdo con el Ministerio de Interior y de Justicia, por la temporada invernal 2010, la arrojó un saldo de 167 personas muertas, 225 heridas y 19 desaparecidas, y según el balance se registraron 1.381 emergencias, de las cuales 812, es decir, el 58%, correspondieron a inundaciones, 360 a deslizamientos, un 26%, 18 a avalanchas, 170 por vendavales, 13 por tormentas eléctricas y 4 por erosión dentro de las principales causas. Entonces el 26% que corresponde a deslizamientos sumado a las avalanchas y a las erosiones conllevan al 28% de las principales causas de las emergencias registradas, lo que quiere decir que prácticamente el 30% de las emergencias son producto de procesos de remoción en masa generados o inducidos por lluvia. Igualmente se plantea que la infraestructura permite la comunicación de personas, bienes y servicios entre las diferentes regiones del país, siendo el principal modo de transporte que se tiene en Colombia. Por esta razón se hace necesario estudiar y evaluar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante procesos de remoción en masa producidos por lluvia en las carreteras con el fin de determinar con anterioridad posibles zonas de atención inmediata donde y cómo realizar de forma efectiva las inversiones sobre la infraestructura y qué acciones se deben tomar para garantizar que las soluciones sean definitivas. La metodología se plantea a partir de una recopilación bibliográfica para establecer un marco teórico de las variables que definen el riesgo,
Con base en dicha recopilación de información, se procede a definir la forma de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y a partir de estas definiciones se elaboró una metodología aplicada a proyectos carreteros para finalmente aplicarla a un tramo de la carretera Bogotá-Villavicencio. Pues dentro de las definiciones se tocan los temas de amenaza, riesgo, elementos en riesgo, vulnerabilidad, estimación del riesgo y susceptibilidad. Dentro de los factores que definen la estabilidad de los taludes, pues se tienen entre otros factores geológicos, factores geomorfológicos, aspectos geotécnicos, hidrogeológicos, por supuesto el clima, los sismos, factores antrópicos, y luego vienen los diferentes tipos de procesos o movimientos en masa y su descripción, como las caídas o derrumbes, los deslizamientos propiamente dichos, tanto rotacionales como traslacionales, los flujos de diferente estilo, y se llega al estado del conocimiento, donde se cuenta con unos antecedentes de susceptibilidad y amenaza. Aquí vemos una gráfica en donde se observa el esquema de un mapa de susceptibilidad a deslizamientos de Van der Eeghoff y otros en el año 2009, quienes llevaron a cabo un estudio de inventario combinado de deslizamientos y cálculo de susceptibilidad basado en diferentes unidades de mapeo, generando mapas donde se muestra el mapa final de susceptibilidad del terreno evaluado. También Cardinali y otros en 2002 realizaron una metodología geomorfológica para la estimación de amenaza y riesgo por deslizamientos en zona central de Italia, basados en un inventario multitemporal y de deslizamientos identificados desde el año 1941 hasta el año 1999. Para ello definieron la extensión del área de estudio, elaboraron un inventario multitemporal, determinaron las zonas de amenaza alrededor de los deslizamientos, calcularon la amenaza de deslizamientos, identificaron y elaboraron mapas de elementos en riesgo y evaluaron el riesgo a los deslizamientos. Otros autores elaboraron mapas de susceptibilidad de deslizamientos en Jamaica. Se empleó básicamente una matriz de susceptibilidad de deslizamientos para identificar áreas que pudieran presentar futuras zonas de generación de deslizamientos. Esa metodología se basó principalmente en realizar un mapa de inventario de deslizamientos y de los principales factores que contribuyen a la generación de estos procesos para finalmente generar una superposición de estos y el mapa general de susceptibilidad. Dentro de las variables utilizadas por esos autores se destacan el ángulo de inclinación del talud, el aspecto de la ladera, la geología, vegetación y uso del suelo y el inventario de deslizamientos. Otro autor realizó un análisis de susceptibilidad a los movimientos de ladera en la cuenca de un río en Perú. Este estudio fue elaborado mediante ayuda de sistemas de información geográfica empleando variables el inventario de deslizamiento, la topografía, litología e hidrogeología de la zona de estudio. Aquí vemos la matriz de susceptibilidad empleada por el autor Villacorta en 2007, donde por un lado se tienen las unidades litológicas y por otro lado se tienen las pendientes. Entonces, para los diferentes intervalos de pendiente en grados y en función de las unidades litológicas, se establecen diferentes grados de susceptibilidad desde 1 hasta 5, siendo 1 muy baja, 2 baja, 3 intermedia, 4 alta y 5 muy alta. En la tabla 2 se observan factores que influyen en la estabilidad de una ladera propuestos por Crozier en el año 86, entre ellos el relieve, el drenaje, el macizo rocoso, saprolito y suelo, la evidencia de fenómenos antiguos, el clima, la vegetación y actividades antrópicas, donde se clasifica en potencialmente estable o potencialmente inestable. Igualmente se plantea en la tabla 3 una guía para la utilización de escalas a nivel
nacional, departamental, escalas a nivel regional y semirregional o intermedias, y escalas a nivel local o de detallado o grandes, como ya se ha planteado en anteriores presentaciones. Factores condicionantes de deslizamientos, dentro de los cuales se destacan las condiciones litológicas, hidrológicas, de pendiente, la estructura, la geomorfología, la vegetación y otros. La lluvia como detonante de deslizamientos, pues Colombia es un país bastante lluvioso, en donde se presentan diferentes temporadas invernales o fenómeno de la niña, y la ecuación que permite determinar la intensidad de la lluvia eh, es la que se presenta en la ecuación 1, que es función de la duración de la misma, 14.82 por la duración a la menos 0.39, donde la D está entre .167 y 500 en horas. Hay diferentes tipos de modelos para interpretar la intensidad de las lluvias en función de la duración. Aquí vemos, por ejemplo, umbrales detonantes de deslizamientos superficiales para diferentes tipos de clima. En el A, húmedo subtropical; en el B, costa marina; el C, Mediterráneo cálido; el D, Mediterráneo frío; el E, húmedo subtropical; y el F, clima de montaña, según Gussetti y otros en el año 2007. Las curvas relacionan la intensidad en milímetros por hora y la duración en horas, y en función de eso establece los umbrales de las lluvias que detonan deslizamientos, obviamente las que están por encima de dichos umbrales. Y aquí vemos la relación entre lluvias acumuladas en milímetros y la duración o el tiempo en horas que generan flujos de detritos en suelos residuales. También se puede hablar de distintos umbrales según los diferentes autores. Dentro de esto se destaca a Bocci en el año 79, que estableció una metodología donde grafica la lluvia antecedente de 2 semanas previa al día del evento versus la lluvia del día del evento, y con base en esto se trazan algunos umbrales para la ocurrencia de diferentes deslizamientos de diferente magnitud, a partir de los cuales se determina un umbral de lluvia crítica, más o menos como se observa en la figura 11. Tenemos las lluvias de las últimas 2 semanas en milímetros versus la lluvia del día del evento, también en milímetros, y se tienen dos curvas. La curva 1, sobre la cual se generan desastres. En el intermedio de las dos curvas hay unos efectos severos a menores, y por debajo de la curva crítica de lluvia se tiene que no se presentan eventos. Terlien, también en Manizales, Colombia, estableció la dependencia de los deslizamientos a partir de la lluvia acumulada de 25 días y la del día del evento, generando un umbral donde se discriminan deslizamientos profundos de superficiales, tal como se presenta en la figura 12. Aquí vemos la lluvia antecedente, la lluvia del día del evento y una línea que nos permite separar deslizamientos superficiales, deslizamientos profundos y zonas o lluvias en donde no hay deslizamientos. Como ya se vio en presentaciones anteriores, Mora y Barson establecen una metodología para el análisis de la susceptibilidad basado en 3 índices: uno de relieve, uno de litología y uno de humedad, que luego se multiplican por los factores detonantes de sismo y lluvia para obtener los diferentes niveles de amenaza. En cuanto a la vulnerabilidad, podemos plantear lo siguiente.